Bienvenidos y bienvenidas al podcast del conversatorio con María Graciela Rodríguez. Esperamos sea un espacio que permita conocer un poco más acerca del trabajo de esta gran autora. Por favor, disfruta la charla. Este podcast es realizado gracias al trabajo de lectura y de preguntas que realizaron los estudiantes de la Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Javeriana. Intentamos recopilar los aportes más significativos de la charla con María Graciela. María Graciela, buenos días. Quisiéramos iniciar esta charla preguntándote sobre cuáles han sido tus posiciones con respecto a la idea de naturalizar los conceptos y la relación entre cultura masiva y cultura popular. Cuando uno trabaja cultura masiva y cultura popular, un poco como decía antes, hay que escapar de los extremos. Digamos. Para mí, lo importante ahí es justamente la articulación, no ver a la cultura popular como una cultura autónoma que tiene sus propias reglas, propios universos simbólicos, propios sentidos y puede desarrollarse libremente, pero tampoco ver a los medios como los únicos efectores de sentidos o de universos simbólicos, por decirlo así. Entonces me parece que en ese intermedio, que además no son estos discursos masivos no operan solo de los medios. Siempre digo, nos acostumbramos a pensar en los medios solamente como los que proveen discursos totalizadores, y en realidad también la escuela lo hace, o las muchas políticas públicas también lo hacen. Entonces, cuando estudiamos cultura popular y cultura masiva, a mí me parece que hay que estudiar la interfase entre los dos, ¿no? Esta especie de circulación que se da entre los discursos masivos, la escuela, los medios, las políticas, y lo que ocurre en la vida cotidiana, que no siempre es homologable a lo que pasa con, digamos, lo que viene desde arriba, pero tampoco es autónoma de lo que viene desde arriba. O sea, es un poco pensar en esta definición de Gramsci de folclore o de un conglomerado indigesto donde hay elementos progresistas y elementos retrógrados a la vez, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la mirada de los estudios culturales que te permite como desnaturalizar ambos extremos y ver específicamente qué está ocurriendo ahí. Hubo un momento en los 90 que tendría villeras en el sentido de villas miserias, ¿no? Villa Miseria es como un barrio pobre, vulnerable, ¿no? Muchas veces tierras tomadas, etc. Se puso de moda hace unos años. Entonces, muchos analistas que analizaban la cumbia por las letras, que hablaban de la policía, que la policía es una porquería, que qué sé yo, que lo vamos a reventar, no sé cuánto, muchos analistas que hacían ese trabajito del discurso del discurso musical, lo veían como un discurso rebelde, de resistencia a la autoridad, y qué sé yo, pero cuando vos ibas a las bailantas donde la gente bailaba cumbia villera, se reproducía el orden machista, ¿no? El orden patriarcal. Entonces, no siempre es un condicionamiento desde arriba de forma lineal. Entonces hay que ver todas las interacciones o todas las intersecciones que se dan entre la cultura masiva y la cultura popular, digamos, de la vida cotidiana. Entonces, Desertó sirve para pensar justamente estos desvíos, pero no sirve después para pensar cómo se organiza, por ejemplo, en Ni Una Menos, o para pensar por qué ganamos las PASO el año pasado. Pasemos ahora a hablar un poco de los medios de comunicación y la influencia de estos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos decir acerca del enunciador y ese mundo digital desde el cual se está hablando? Lamentablemente hay cosas que están atravesando todo el continente. Me parece que es como un avance de la derecha
más rabiosa, si se quiere, más rabiosa. Por suerte dejamos atrás ese momento, pero todavía no nos pudimos recuperar, digamos. Nosotros tenemos un montón de grupos que reivindican, por ejemplo, que un policía mate por la espalda a otra persona. Yo estuve leyendo lo que pasó, lo que está pasando en Colombia ahora, y la verdad es que me asusta por la resonancia que hay con cosas que hemos vivido nosotros en estos últimos 4 años desgraciados. Eso por un lado. Por el otro lado, esto de la hipervisibilización de los otros, de la subalternidad, en paralelo con una invisibilización del enunciador, me parece que es crucial. Aparecen muchas otredades desde hace unos 20, 25 años que empezaron a aparecer, ¿no? Los pobres, las mujeres, las disidencias sexuales, pero siempre, como dice Foucault, la visibilidad es una trampa, porque en la medida que aparecían, eran como estigmatizados por el discurso, ¿no?, oficial. Entonces, eso implicaba una disputa política, pero muy minuciosa. Era todos los días salir y decir y por qué y explicar. Entonces, a mí me parece que hay algo que es más importante que la hipervisibilización, que un multiculturalismo artificial lo podría celebrar, ¿no? ¡Ay, cuántas voces que se escuchan! Las voces de las minorías, y qué sé yo, pero si esas voces son atravesadas por un enunciador que es heterosexual, enunciador en un sentido, no la persona humana, sino la posición de enunciador, heterosexual, patriarcal, etnocéntrico, ¿no? Esto que decía que los argentinos somos todos blancos, y porteño-céntrico, que por lo menos en el caso de Argentina, no va a cambiar. Porteños somos los que habitamos en la ciudad de Buenos Aires, que en Argentina particularmente es la cabeza del león. Es una ciudad que tiene un presupuesto igual al de Bruselas, por ejemplo. Mientras en el resto del país hay chicos que se mueren de hambre o que no consiguen la vacuna de sarampión, digamos, ¿no? Entonces, la sociogeografía de Argentina es muy particular y está muy centrada en Buenos Aires. Los que nacemos y vivimos en Buenos Aires somos porteños. Yo soy porteña, nacida y criada. Los medios de comunicación emiten desde Buenos Aires, entonces son porteñocéntricos, son patriarcalcéntricos, son etnocéntricos. Centro de Buenos Aires porteñocéntrico, porque Buenos Aires es muy grande, pero el que emite, el que enuncia, vive en una, no sé, en 20 cuadras de la redonda. Ese enunciador porteñocéntrico, heterocéntrico, se invisibiliza, o sea, queda diluido, uno no sabe quién está hablando, porque ese es el artificio, pero le habla a disidencias sexuales, a pueblos originarios, a cabecitas negras, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? A gente que no vive en Buenos Aires. O sea, yo he dado cursos en el interior del país, ya decir el interior del país es un horror. Y entonces te dan una noche de hotel, entonces pasás la noche en el hotel y está la televisión prendida, por ejemplo, en Salta, que hace 38 grados de calor, y la televisión te dice lluvias torrenciales en Buenos Aires. O hay un piquete en la ruta 2, y estás en la Patagonia por ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto. Si este enunciador no cambia, puede replicarse en las redes también. De hecho, se replica en las redes. O sea, los discursos, por más que la red sea Instagram, Facebook, Twitter, sean canales alternativos, si el enunciador no cambia, no va a cambiar nunca la relación de fuerza. Porque muchas veces se replica el discurso. Eso por un lado. Y por el otro lado, las redes también tienden a crear burbujas, ¿no? Vos le hablás a los que piensan igual que vos, ¿no? Más grietas, si se quiere, usando el lenguaje argentino. Que la grieta además es un fantasma, es un invento, que le sirve a la derecha nada más, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces digo, tampoco celebrar los canales alternativos solo porque son canales alternativos, hay que ver qué pasa ahí, porque también puede ser como
como una especie sí, de burbuja, esta es la idea. Hablemos de un tema que sin duda es muy importante para tu trabajo y tu propuesta, pero que sin duda también es bastante difícil de definir. Para ti, ¿qué significa hacer resistencia? ¿Y cómo podemos nosotros como estudiantes de estudios culturales hacer esta resistencia? Definir resistencia yo creo que es lo más difícil que hay. Yo lo planteo en todos los seminarios que doy. En algún momento planteo, bueno, ¿qué es resistencia? Y tengo 20 respuestas distintas, digamos. Es que depende desde dónde lo mires, digamos. Para desertor, la resistencia es, por ejemplo, un acto de desvío. Es, no sé, escribir vivir en los baños públicos, ¿no? Que uno cierra la puerta y está todo escrito, el baño con marcador. Bueno, no sé en Colombia que las universidades son privadas, pero en Argentina es todo público. Los baños son horribles, un desastre, y están todas las cosas escritas. Entonces eso sería resistencia para el sector. Para Hall la resistencia implica la articulación de un proyecto político con un proyecto social y cultural, digamos, no es un trabajo, justamente combinar lo progresista y con lo tradicional, digamos, y no sé, para un marxista puro te diría resistencia es tomar el poder y quemar la casa de gobierno. Entonces siempre están queriendo tomar el poder. Eso es resistencia. Tomo el poder. Nunca tomás el poder. Primero ganar las elecciones, después vemos qué hacemos. Entonces, ¿qué es la resistencia? La verdad es que no sé. Yo ahora estoy resistiendo porque estoy hablando con ustedes en un ámbito que es, para mí, es un ámbito muy querido y que me gustaría estar ahí en Bogotá y no sé, y coparnos y ir a rumbear, y mientras rumbeamos conspiramos, porque con Eduardo conspiramos tiempo, y eso es resistencia, pero no cambio el mundo. O sea, por ahí lo cambio más en mis clases, ¿no? Día a día, minuto a minuto. Yo la verdad es que no sé bien qué es resistencia. Hay muchos analistas que se creen muy piolas, como por ejemplo el ejemplo de la cumbia villera, diciendo que uy, aparece un rapero que dice malas palabras y no sé qué, y ya es resistencia. ¿Qué sé yo, viste? ¿Quién sos vos para decir que es resistencia? Estás en un escritorio frente a una computadora escuchando una cumbia y decís que es resistencia. O sea, Griñón y Pacerón decían, no hay que confundir gestos de insumisión cultural de una resistencia efectiva. Una resistencia efectiva implica el ni una menos, por ejemplo, donde hubo noches enteras de vigilia bajo la lluvia, las pibas cagándose de lluvia, con frío, esperando la votación. Los diputados votaron a favor y los senadores por un pelo votaron en contra, y no tuvimos la ley. Eso es resistencia. Estar ahí 2 noches seguidas en el frío y la lluvia esperando la ley. Y al año siguiente volver a salir. Y al año siguiente volver a salir. Eso me parece más interesante que una cumbia villera que habla de la policía. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Uno de los acontecimientos más dolorosos en las últimas décadas en Argentina fueron los bombardeos del 55. Cuéntanos un poco sobre este suceso y de qué forma la producción artística, los procesos de memoria y los diversos contextos políticos han definido en gran medida la forma de entender el Estado, la calle y las relaciones de poder en tu país. Los bombardeos del 55 fueron una situación muy particular, única en el mundo, que fue que un grupo del Estado, que eran aviadores navales,
de la Armada. Un grupo tiró el 16 de junio de 1955 a las 12 del mediodía en Plaza de Mayo, que es este lugar centro-centro de Buenos Aires, a la hora en que los oficinistas salían de las oficinas para comer algo, 12 toneladas de explosivos. 12 toneladas de explosivos. Eso fue en junio, en septiembre fue el golpe que derrocó a Perón. O sea que pasó muy poco tiempo. Perón, estratégicamente, lo que hizo fue: no voy a juzgar a nadie, no va a haber juicio, nos olvidamos de esto. Entonces, pasó que no se sabía cuántos muertos había, no se sabía quiénes eran los responsables, uno de los aviadores se suicidó. Eso fue en el 55. La hipótesis nuestra es que no fue un olvido. Acuérdense que el peronismo estuvo proscripto 17 años y que ahí sí hubo resistencia peronista. No se podía decir Perón, pero se podían decir otras cosas. No hubo olvido, sino que hubo silencio. No hubo efemérides. Por ejemplo, recogimos todos los periódicos cada 16 de junio del 55 al 2015 y no había recordatorios. No había recordatorios. En un país, además, donde la memoria y los derechos humanos es una política de Estado, ¿no? En el año 2015, perdón, un poquito antes, 2010, 2011, en el marco de los festejos del Bicentenario, que fue toda una política de Estado, me refiero a que hubo celebraciones multitudinarias en todo el país, fue magnífico. Una de las cosas que se hizo fue promover la producción artística sobre los bombardeos, con el objetivo de como revisar la historia e insertar los bombardeos en el lugar que le correspondía, o sea, darle voz a los bombardeos, porque estaban silenciados, no olvidados, silenciados. Y hubo como políticas complementarias. Por ejemplo, el Archivo de la Memoria reconstruyó la cantidad de muertos, fue a los archivos, quién había muerto, qué sé yo, y encontraron hasta el día de hoy 310 muertos en los bombardeos. Pero parece que hay más, o sea que hay que seguir buscando. Por eso digo que no fue olvido, sino fue silencio. Lo que nosotros hicimos fue repasar todas estas producciones artísticas, que fueron instalaciones sonoras, muestras plásticas, teatrales, musicales, o sea, una serie de movidas, proyecciones, mapping de los bombardeos en el Cabildo, en el medio de los festejos, o sea, hubo toda una movida para volver a poner a los bombardeos en su lugar. Y a raíz de eso, de esta movida, lo que se logró es que la ley de reparación histórica, tenemos una ley de reparación histórica para los desaparecidos de la última dictadura. Entonces la ley esta de reparación histórica permitía reparar como una especie de indemnización del Estado hasta el 76, pero no para atrás. Una movida del Estado junto con una serie de producciones culturales que iban impactando en la historia y en la memoria, permitió, no es que la cultura fue el único vector, pero digo, eso permitió, aflojó un poquito la memoria y la historia, permitió que una ley ampliara los derechos. Y eso fue lo que a nosotros nos llamó la atención, más allá de la tragedia de los bombardeos, ¿no? Que en sí misma es todo un tema. O sea, para México el Estado es un Estado, bueno, ahora con López Obrador no sé, pero el Estado anterior era el Estado que asesinaba a 43 estudiantes, digamos, ¿no? En cambio, para nosotros el Estado, desde hace mucho, es el que se ocupa de nuestra salud, de nuestra educación, digamos, ¿no? Educación pública, es inamovible, eso no se toca, ¿no? Y la salida a las calles también es otra característica. Salimos ahora, no podemos salir, por ejemplo. Acá a la derecha está, chicos, está así, frotándose las manos, porque no podemos salir a la calle a defender un proyecto nacional y popular, por ejemplo.